Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías. Muy buenos días, hoy es 31 de julio y estamos en Territorios de Paz. Este miércoles 28 se cumplieron 3 meses del inicio del paro nacional y del proceso de protesta y movilización social que ha vivido la ciudad. Es por ello que hoy haremos un balance analítico de la situación actual, dado que la ciudad se ha transformado y la percepción de la vida en ella también. Profesora Valeria, buenos días. Buenos días, Gildardo. Con este propósito hemos invitado a 3 personas que han estado acompañando el proceso de diálogo entre la Alcaldía, la Gobernación y la Unión de Resistencias Cali, URC, desde diversos lugares y con diferentes roles. Nos acompaña el doctor Fabio Ariel Cardoso, anterior secretario de Paz y Convivencia del Valle del Cauca, quien hace parte de la mesa como negociador por parte de la Gobernación. También el mayor Jair Hernández, de la Minga Social y Comunitaria, quien ha acompañado a los procesos de organización política de las primeras líneas, y el profesor Adolfo Álvarez, quien es el director del Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle, y que acompaña a la mesa de diálogos como observador, representando a las universidades con la corporación Cidesco, que agrupa a 18 centros de educación superior del suroccidente. Bienvenidos. Cuando recorremos la ciudad es inevitable observar los cambios en el paisaje urbano, y ahora que se han cumplido 3 meses del inicio del paro nacional, también constatamos que existe una estabilidad en el momento que permite el desarrollo de la vida cotidiana para la mayoría de las personas, pero todos y todas tenemos frescas en la memoria las emociones fuertes de este periodo de confrontación, protesta y ruptura con el orden y la estabilidad que nos confrontó a todos y todas. Sin embargo, suele decirse que cada crisis trae consigo oportunidad y renovación. En varios programas anteriores hemos constatado cómo esta situación ha producido también situaciones y procesos positivos. Así que les preguntamos a los 3, ¿cómo miran ustedes en retrospectiva lo que han sido estos 3 meses? ¿Cuál es su balance general? Comencemos con el mayor Jair Hernández, a quien damos la bienvenida por primera vez en el programa. Bueno, Eucha Manga Fince Sansai, un saludo especial a toda esta audiencia. Para, digamos, un poco decir que el proceso de acompañamiento de la Minga Social y Comunitaria ha sido a los 26 puntos de resistencia, ¿sí? Más allá de las primeras líneas, es decir, cada punto de resistencia estaba conformado por muchas personas que llegaron a los puntos de resistencia y pues lógicamente en su gran mayoría fueron jóvenes y siguen siendo jóvenes los que están hoy, digamos, en ese escenario. Un poco los 3 meses que se ha adelantado sobre el paro en la ciudad de Cali, pues sí tenemos que decir que es una respuesta, digamos, social a un abandono estatal, a un abandono en todo el sentido de la palabra, hacia una población que cada vez más pide a gritos ser atendida. Entonces, no podemos olvidar que el trasfondo de esta situación presentada en estos 3 meses tiene que ver con una deuda histórica también, en términos sociales, ¿sí? En términos también organizativos, en términos políticos, en todo lo que podríamos nosotros recoger, ¿sí? Es en ese sentido que
el estallido social que le llaman también, tiene y connota unas características importantes que no podemos solamente mirarlas con desdén, como una simplicidad, ¿no? Pues es bastante complejo, bastante profundo, y en ese sentido, los 3 meses del paro, pues ha arrojado precisamente muchas maneras y muchas formas de ver, digamos, la complejidad de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en la ciudad de Cali y en el país. Muchas gracias, Mayor Hernández. Cuéntenos, doctor Cardoso, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cómo ha visto usted estos 3 meses? Bueno, con mucho gusto. Estos 3 meses se han visto revestidos de profundo y hondo dramatismo. Son 3 meses en donde el país sin proponérselo se conectó. Comenzó con una gran movilización el 28 del pasado mes de abril, convocado por todas las fuerzas políticas, sociales, artísticas, culturales y existentes en Colombia. Los únicos que estaban por fuera de esa gran convocatoria tal vez era el gobierno nacional. Y esa gran movilización se dio contra las decisiones recientes del gobierno nacional, pero de alguna manera también contra lo que algunos, como yo, llamamos contra el régimen uribista, que se ha expresado en los últimos 30, 40 años con fortaleza en Colombia, que comprometió seriamente la justicia, que proyectó nuestra economía hacia el fortalecimiento de unos sectores privilegiados, abandonando, como lo dice el mayor certeramente, a la mayoría de los colombianos y las colombianas, en donde cada vez la brecha social en Colombia se hacía más profunda. El país decidió revirar. ¿Y de qué manera que lo hizo? Y tuvimos unos protagonistas que venían pidiendo pista de tiempo atrás y se convirtieron realmente en la punta de lanza de la movilización, o en la primera línea de la movilización, que fueron los jóvenes. Para sorpresa de todos y todas, este fue un proceso que se extendió en el tiempo, no solamente copó todos los puntos cardinales de Colombia, sino que se extendió en el tiempo. Hoy estamos nosotros hablando ya de 3 meses. Y esta circunstancia hizo que el conjunto de los colombianos se vieran tocados, se vieran motivados a estas jornadas que revistieron manifestaciones distintas. Pero el tiempo también obra en contra. También al final de este tiempo vemos cómo hay un proceso de desgaste también de las jornadas, de los protagonistas. Hay un desconecte también de esos protagonistas con lo que está sintiendo en la calle. Hay un giro de alguna manera para terminar de buena parte de la ciudadanía pidiendo también orden, autoridad y aplicación de la ley. Bueno, ese es uno de los elementos que yo quiero proponer aquí como debate en esta conversación que apenas comienza. Gracias. Claro que sí, doctor Cardoso, por supuesto. Y precisamente hablando de conversación, quisiéramos escuchar la reacción del profesor Álvarez. Pues, bueno, buenos días a todos, a Lardo, Valeria y toda nuestra audiencia y a nuestros 2 invitados. Pues uno puede hacer un balance político y hablar de que el paro ha dejado ganadores y perdedores. Los perdedores son mucho más claros, digamos, el gobierno nacional, muy confrontado, mostrando una poca capacidad para leer, para entender, para responder de manera proactiva y dejando más bien toda esta imagen y esto que nos han señalado tanto Fabio como Yair, no solamente de incapacidad, sino de una respuesta con un repertorio violento. Si bien, fíjate, ha habido mucho intento de conversaciones, probablemente el método, el estilo no
no ayuda a que eso se lea más positivamente y se traduzca en hechos más positivos. ¿Qué otros logros o vencedores políticos? Yo creo que de alguna manera, digamos que ese colectivo que llamamos de los jóvenes, posicionando su agenda, mostrándose como actor, ¿no? Aun cuando no está aún claro que, digamos, realmente la fortaleza de eso, el alcance, pero ha surgido como un actor y un actor particular se llama la Unión de Resistencia, con todas sus debilidades y sus fortalezas, pero se ha posicionado. Y obviamente el paro ha tenido unos impactos económicos notables en la economía, ¿no? Que no se pueden negar, fundamentalmente negativos, y esto hace parte del balance político, porque al final no sabemos, y tal vez como lo señala Fabio, no solamente es un tema de cansancio, sino de que ha afectado a muchos, y eso tiene que ver también con el balance político, porque no sabemos finalmente, al final de esto, qué va a terminar en el imaginario colectivo o en los distintos sectores dominando, pero ya estamos viendo reacciones, ¿no? Un poco lo que señala Fabio me parece importante por eso. Es decir, el paro va instalando como consecuencia de las cosas y el proceso, por ejemplo, ideas, ¿no? La idea de que falta autoridad, falta orden, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, ¿no? muy presente en las discusiones, ¿no? Que esto está desbordado, ¿no? Y eso obviamente tiene consecuencias culturales, políticas, ideológicas. Muchas gracias, profesor Álvarez. El pasado 20 de julio fue una fecha muy importante porque ante el anuncio de una nueva jornada de movilización social existían muchos temores sobre la posibilidad de nuevos escenarios de confrontación, que en efecto ocurrieron, pero que afortunadamente no tuvieron la amplitud y el impacto de otros momentos anteriores en los meses de mayo y en junio. Sin embargo, esto nos deja ver que todavía hay una tensa expectativa sobre el desarrollo del paro que no ha concluido y de una movilización social que, según se ha anunciado, continuará durante lo que queda del año. Frente a este panorama, ¿cómo han visto ustedes el avance y los acuerdos parciales a los que han llegado la mesa de diálogo? ¿Cuál ha sido el aporte de estas conversaciones para lograr la calma que vivimos actualmente? Comencemos, por favor, con el doctor Cardoso, que ha estado además como negociador en esa mesa. Bueno, con mucho gusto. Este proceso tiene una perspectiva del 2022. Yo creo que este proceso no va a cesar hasta que en Colombia no se definan en lo fundamental y de manera estratégica, yo diría, el rumbo de Colombia. Y eso lo va a definir el 2022. Hay un asunto que yo quiero destacar, y es que aquí se movieron dos agendas. Una agenda que es un viejo repertorio, que era apaciguar, que era confrontar, que era someter a quienes estaban levantados en rebeldía como resultado de años, de periodos y de un régimen que los tiene al margen de la cobertura, del desarrollo y crecimiento. Y hubo una agenda que, hay que reconocerlo, la lideró el alcalde de Cali, que es la agenda del diálogo, que era la agenda de procurar a través de ese instrumento valioso, que es la conversación, el diálogo, la concertación, la definición de unas políticas que intentaran superar el malestar social que se gestó. Las dificultades en ambos campos es que no pudimos nosotros tener una articulación con el gobierno central y con el conjunto de los estamentos y el poder en Colombia. Entonces fueron dos agendas que se empujaron por carriles distintos y en momentos terminaban chocando y generando dificultades. Para terminar, yo diría que la agenda del diálogo termina imponiéndose en Colombia. El diseño y la intervención institucional que se promovió en Cali hoy es un referente nacional al punto, y cierro con esto, que incluso el gobierno nacional de manera subrepticia ha venido reuniéndose con la URC. La semana pasada hubo reuniones del gobierno central con la URC
con la primera línea más aún, ¿sí? Con la malhadada primera línea, el gobierno central reunido y por supuesto sin medios porque no tiene mayor interés en que esto se conozca. Yo quiero reivindicar los diálogos, pero los diálogos no simplemente como un ejercicio de solfeo, no un ejercicio dialogante, no, los diálogos para avanzar. Y creo que ese es el desafío hoy. ¿Qué significa avanzar? ¿Cómo recuperar el tejido social fracturado? ¿Cómo recuperar el inmobiliario urbano de Santiago de Cali? ¿Cómo recuperar el futuro que está comprometido? Estamos en territorios de paz. Profesor Álvarez, ¿cuál es su análisis a propósito de la importancia de los diálogos para vivir este momento de calma que tenemos? Como dice Fabio, pues yo creo que esa ha sido la estrategia y la idea de fuerza más importante que ha enrutado y le ha permitido, digamos, que esta tensión es tan fuerte que se ha dado, se haya transformado y que esto haya pasado a una fase mucho más política en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que a actores políticos, de que los niveles de decisión y de que la conciencia en el sentido de que hay que hacer transformaciones se haya instalado. Ahora, se trata obviamente de un momento también complicado porque se esperan respuestas inmediatas, ¿no? Porque ese diálogo no es simplemente un diálogo para, entre comillas, apaciguar, sino es un diálogo primero para entender razones y para ir produciendo hechos transformadores. Y ahí hay una primera dificultad porque obviamente se requieren respuestas de muy corto plazo, particularmente en Cali ha sido muy evidente eso, las demandas que hay, primero en términos de garantías de derechos humanos, de protección, ¿no? Porque el tema sigue presionando, ¿no? Especialmente a los actores que han estado involucrados de primera línea, los jóvenes a quienes los han acompañado, ¿no? El caso, por ejemplo, de ahí que nos acompaña, que ha sido de alguna manera presionado en estos días, ¿no? Objeto de presión y de seguimiento. Y eso, pues, obviamente es un factor negativo, muy dañino, porque no permite generar la confianza que se requiere. Y obviamente ahí se pone en juego la capacidad institucional para responder, ¿no? Pero de otro lado también el diálogo supone que todos los actores están preparados y que lo pueden hacer con eficacia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo que acaba de pasar ayer. El Comité Nacional de Paro entrega 10 proyectos de ley, ¿no? Para lo cual los sectores de oposición, digamos, sirven de canal para llevarlo al Congreso. Eso es una fase interesante política, ¿no? Y como dice Fabio, esto seguramente va y está afectando y se ha involucrado ya en una onda política de más larga duración que conecta esto con el periodo electoral del año entrante y con la demanda, obviamente, de transformaciones. Entonces, eso es, pues, digamos, para no alargarme, lo que pudiera en principio señalar sobre ese punto. Mayor Hernández, usted que hace parte de los Taita del pueblo Nasa, que es sinónimo de sabiduría, usted que ha estado viviendo el proceso desde adentro, desde el comienzo, desde el principio, ¿qué piensa al respecto? Bueno, para nosotros, digamos, desde las autoridades, desde un principio fue muy importante haber tejido todos esos 26 puntos de resistencia. Cuando hablo de tejer es el escenario de juntar precisamente esos sentires que se manifestaban como puntos de resistencia y como ciudad. Y eso finalmente lo pudimos llevar a cabo y logramos que hoy ese espacio que el país y el mundo conoce como Unión de Resistencia de Cali fue un escenario que desde la sabiduría ancestral que nosotros manejamos, desde nuestras apuestas políticas, era importante poder primero darle un pequeño factor de organización a todo el proceso
que se está viviendo en Cali, a todo el caos. Y un poco en la mira también de que la ciudad pudiese, a través de este escenario, que inicialmente fue la juntanza de los puntos, luego ellos les colocan URC, pudieran tener claridades de cómo continuar en el paro, ya que el paro aún continúa, el paro sigue. En ese escenario, pues se dan todos los espacios de acompañamiento, ¿no es cierto?, por el padre Francisco de Ruz, por la Iglesia Católica, por Naciones Unidas, nosotros, pues que convocamos a esos entes para acompañar inicialmente, y luego se abre, digamos, ese escenario de conversa con la alcaldía, pues que al principio era muy, muy tensionante, fueron momentos muy fuertes, muchas veces de romperse los diálogos, pues por la manera como el mundo institucional mira, digamos, el orden, entre comillas, porque yo pienso que no hay orden. Aquí en Colombia sigue habiendo un desorden, y entonces nos meten en un pensamiento del orden, y bueno, sí, para los que dominan en el poder el orden, para ellos era una cosa, pero para las masas y para el pueblo será otra, y es otra definitivamente. Entonces, en ese sentido, digamos, eso empieza a darse en la mesa, lo que unos consideraban apaciguar y acallar, venga, cállense, tranquilo, como a taparle la boca al pueblo, pero realmente no lo lograron, y no lo lograron por todo lo que se movilizó en términos del gobierno nacional. El proceso de diálogo con los muchachos y el papel que juega indudablemente Jorge Iván Ospina, incluso cuando firma el decreto, sabemos que a pesar de las diferencias que habían profundas entre los jóvenes y la alcaldía, cuando se firma el decreto, sabemos que el decreto fue abuchado, fue sometido, el decreto fue criticado, y todo el uribismo en cabeza del presidente Iván Duque se opuso a ese decreto por el tema del diálogo. Y creo que en eso el alcalde fue insistente y que el diálogo era la mejor manera, y estoy de acuerdo con lo que dice Cardoso, con lo que dice el profesor Álvarez en muchos de sus argumentos, y una de las cosas es que Cali coloca una agenda nacional y revive esa agenda nacional sobre el diálogo como factor fundamental para la construcción de un nuevo país. A mí me parece que eso es supremamente importante. La connotación que hoy tiene la Unión de Resistencia de Cali, en el sentido de que las miradas están hacia ese espacio desde lo nacional, regional, municipal, internacional, es demasiadamente importante, también como para seguir trabajando en un proceso de diálogo nacional y de una apuesta a toda la crisis y a todo el desorden. Para mí no sería el orden, porque en Colombia no existe orden, existe un desorden, y toda esa es la apuesta a que podamos trabajar en ese diálogo nacional en la construcción de un nuevo país. Desde todas las plataformas sociales que el paro, digamos, volvió y avivó de nuevo, ¿no? Cali se volvió epicentro, se vino la ANP a hacer la asamblea, el Congreso de los Pueblos, la Minga Nacional, es decir, Cali se erige como punta de lanza frente a un modelo que se opone a un modelo extractivista y de desarrollo, supuestamente, que va en contra de la vida humana, no solamente de los pueblos indígenas, campesinos y afros, sino de todo el país. Estamos en Territorios de Paz y hoy hacemos un análisis de la situación actual de paro nacional en Cali a los 3 meses de su inicio. Nos quedaría tiempo para una conclusión muy breve de 30-40 segundos cada uno. Iniciamos con el doctor Fabio Cardoso. Bueno, yo quiero señalar de manera muy esquemática para ahorrar tiempo lo siguiente. Yo aspiro que en este periodo podamos, desde el punto de vista institucional, dar respuestas a las demandas de las comunidades o sentar las bases
muchas de esas demandas son demandas acumuladas históricamente, pero sentar las bases y poner a rodar mecanismos institucionales y construir una nueva gobernanza que ofrezca respuestas a los jóvenes y sus entornos, que son básicamente los sectores populares. 2, que logremos superar la dificultad que hemos tenido históricamente en Colombia de utilizar la violencia para resolver nuestros asuntos. Tenemos que superar la violencia. Hay que hacer un esfuerzo grande una vez más para superarla. Y tercero, que emprendamos un proceso de construcción, no solamente con la primera línea, no solamente con la URC, sino de construcción con las comunidades en Santiago de Cali. En esa dirección, en recuperar el futuro, en trazar una línea y una perspectiva que nos permita dar el salto pacífico, el salto institucional y el salto democrático. Doctor Cardoso, gracias. Profesor Álvarez. En la misma línea, brevemente, sí, yo creo que es necesario consolidar lo que se está, digamos, discutiendo en muchos sectores, instalar y realmente darle curso a una agenda de inclusión de corto y largo plazo, una agenda de ciudad, de región, y obviamente implicará también país, trabajar hacia la reconciliación, porque estamos en un momento de fractura compleja y que, digamos, no es conveniente en términos de una convivencia democrática y pacífica, y pugnar efectivamente, como dice Fabio, porque haya un privilegio de los métodos no violentos, de la acción pacífica, de la acción política, ¿no? Para que este momento produzca cambios constructivos y positivos, y no, al contrario, nos lleve, digamos, a mayores fracturas y a momentos más complicados, digamos. Y agrego lo siguiente, tal vez para nuestro invitado Jair, el tema de entender que esto no es solamente un tema de los jóvenes, sino, como dice Fabio, de las comunidades, ¿no? Y cómo entender que hay realmente las contrapartes mucho más complejas de lo que se percibe, digamos, desde afuera. Muchas gracias, profesor Álvarez, y finalizamos con una conclusión muy breve del mayor Jair Hernández. Bueno, igualmente sí me recojo tanto en lo de Fabio como en lo del profesor Álvarez, y es eso, precisamente, que los puntos de confluencia o los puntos de resistencia estuvieron integrados por muchas personas, y eso sí lo hemos reiterado varias veces, ¿no es cierto?, que eso obedece también a una dinámica social mucho más amplia, y no solamente de primeras líneas, que indudablemente están conformadas por jóvenes, y de la URC, que hoy están conformadas mayoritariamente por jóvenes. Y ese es un poco también lo que los mismos jóvenes, incluso en los escenarios de diálogo, han dicho, que ese no es un proceso juvenil, ¿sí? Y eso es importante que también quede en la mesa. Es un proceso de situaciones de las comunidades, y que es hacia esas comunidades que tenemos que seguir mirando cómo vamos construyendo, cómo vamos siendo más efectivos en el diálogo, y seguir usando el diálogo como primer camino, y en eso nos hemos caracterizado como movimiento también nosotros indígenas, de poder ayudar a promover el diálogo como un camino. En un país que no se dialoga, ya sabemos que este país no dialogó, entonces ese sentido ha sido muy difícil, y por eso creemos que tenemos que seguir en esa construcción de paz, en esa construcción del diálogo como camino para ir resolviendo los temas, pero que también ese diálogo sea un diálogo efectivo y verdadero, ¿sí? Eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Así llegamos al final de la emisión de esta semana de Territorios de Paz, con esta perspectiva de análisis sobre el contexto del conflicto social que vivimos en la ciudad y la región. Acompáñenos la próxima semana con un nuevo programa sobre construcción de paz. Hasta entonces, el profesor Adolfo Álvarez es el director de este espacio, Laura Alcázar, Germán Orozco y Elier Hernández en el apoyo técnico de Univalle Estéreo, en la investigación y conducción Valeria Eberle y Gildardo Arango. Gracias por acompañarnos.